Ucrania pudo ser una potencia nuclear hace 30 años, pero renunció a sus ojivas, a sus misiles intercontinentales y a sus bombarderos porque confió en Rusia. Un error que no volverá a repetir. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Ucrania se quedó con lo que entonces era el tercer mayor arsenal nuclear del mundo, con 1000 ojivas, solo por detrás de Estados Unidos y de Rusia. No solo era eso, eran silos con misiles intercontinentales y bombarderos capaces de lanzar esas bombas. Pero Ucrania aceptó renunciar a ese arsenal y entregarlo a Rusia, a cambio del inicio de conversaciones para unirse a la OTAN, apoyos financieros para su desarrollo y de la firma de un tratado de no agresión con Rusia. ¿Y quieren ahora convencerlos de renunciar a la OTAN? Fue obvio en 2014, cuando Vladimir Putin invadió Crimea, que las promesas y los tratados con Rusia no valen nada. Por eso Polonia, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y muchos otros países sí se unieron a la OTAN en estos últimos 25 años. Saben que es ingenuo confiar en Rusia, que en cualquier momento puede invadirlos. Razón también por la que Suecia y Finlandia, países que antes estaban escépticos de formar parte de la OTAN, no lo dudaron después de ver la invasión completa de Ucrania en 2022. Ahora son los más entusiastas y recientes miembros del tratado que estipula que una agresión militar en contra de uno de sus miembros es un ataque a todos. Esos países, los que se unieron a la OTAN después de la caída de la Unión Soviética, son los que mejor conocen a Rusia. La han padecido a lo largo de su historia. El cuento de la propaganda rusa de que Estados Unidos forzó la expansión de la OTAN es mentira, por el simple hecho de que el proceso de admisión al grupo requiere un consenso amplio, no solo aprobado por el poder legislativo dentro del país solicitante, sino de todos y cada uno de los miembros existentes. En el último caso de las últimas adhesiones de Finlandia y Suecia, por ejemplo, Turquía tuvo que ser convencida con concesiones de la Unión Europea para dejar a los países escandinavos entrar a la alianza. Por eso Zelensky le ha dicho a Trump que solo hay dos formas de garantizar la paz con Rusia: dejar a Ucrania entrar a la OTAN, única forma hasta ahora conocida de los vecinos de Rusia para prevenir una invasión, o desarrollar armas nucleares. No sería difícil para Ucrania. Tienen infraestructura nuclear civil en operación, capacidad técnica, los operadores del arsenal soviético en Ucrania eran ucranianos, y los materiales necesarios para armar una bomba en cuestión de semanas. Para muchos, los ucranianos deberían hacerlo ya. Rusia sabe que tienen la capacidad e incluso han acusado sin evidencias al gobierno de Zelensky de tener en preparación una bomba sucia, es decir, un artefacto relativamente sencillo de hacer solo con desechos nucleares de plantas civiles, que Ucrania sí tiene, y para lo cual no necesitan ayuda externa de nadie. Sería sencillo detectar si Ucrania tiene ya en su posesión armas nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, hace inspecciones regulares a Ucrania. Incluso a los aliados de ese país les interesa que los ucranianos no desarrollen esa capacidad. Mientras más países tengan bombas atómicas, más difícil será evitar que los conflictos terminen en una guerra nuclear. Además, el hecho de que cada vez más países posean armas nucleares reduce el poder relativo de las potencias actuales atómicas, como Francia y Reino Unido. Por eso Zelensky ha amenazado veladamente a Trump con desarrollar un arma nuclear si los abandona. Todos pierden en ese escenario, todos excepto Ucrania si se le orilla a escoger entre ser vasallo de Rusia o un paria atómico. Lo único que detiene a Ucrania es la posibilidad de que el apoyo occidental logre detener a Rusia eventualmente. No solo eso, saben que cuando termine la guerra necesitarán de Europa y de Estados Unidos para reconstruirse. No pueden hacerlo solos. Y construir y usar armas nucleares los dejaría sin la posibilidad de acceder a ese apoyo. Pero saben, por experiencia propia, que eso es mejor que ser dominados por Rusia. Y esta también es la razón, lamentablemente, por la que aunque Ucrania nunca desarrolle armas nucleares, la proliferación en el resto del mundo es inevitable. Países como Japón o Polonia, vecinos de China y Rusia, que antes se sentían protegidos por el paraguas nuclear de Estados Unidos, ahora ya saben que no pueden depender de él. No si un presidente como Donald Trump manda la señal de que podría no defender a sus aliados. Hace unos pocos meses, de hecho, Polonia y Japón firmaron un tratado de cooperación nuclear. El uso civil de energía nuclear fácilmente puede reconfigurarse después para uso militar, y ambos países han enfrentado a Rusia en guerras pasadas. Saben que los impulsos imperialistas de su vecino nunca se detendrán. China no se detiene tampoco. Planea tener 1000 ojivas nucleares dentro de 5 años, en 2030.
¿Qué van a hacer los países que han sido amenazados antes por la potencia asiática como Australia y Filipinas? ¿Sentarse a ver? Cuando saben que Estados Unidos tal vez no los defienda. Cuando menos el ejemplo de Ucrania, de Estados Unidos y Europa comprometidos en salvarla, podría darle cierta esperanza a algunos países antes de que sepan de antemano que van a ser abandonados por Occidente. Así que, por donde quiera que lo veamos, detener a Rusia en Ucrania con armas convencionales y con sanciones económicas es la mejor estrategia, no solo para Ucrania, no solo para Europa, para todo el planeta.